La fumigación, Andrés, es una herramienta más, pero la fumigación hay que hacerla coherente y continuadamente. Te lo explico de una manera simplísima. Hoy hay algunos insecticidas que son amables con el ambiente, no es como antes que existían los órganos fosforados. Entonces, si yo paso hoy con el camioncito y fumigo y le pido a la gente que abra las puertas y ventanas, es muy efectivo porque va a matar a todos los adultos, hembras y machos. Pero si yo no vuelvo en 8 días, Andrés, presta atención a esta parte, los estadios adolescentes, que eran las larvas, se van a transformar en machos adultos y hembras adultas. Y si yo no vuelvo a pasar en 8 días, los huevos van a eclosionar, van a hacer la pupa, la larva, y van a salir de nuevo los adultos machos y hembras. Por lo tanto, si tengo continuidad, rompo el ciclo biológico. O sea que la fumigación es una herramienta más y es muy efectiva. Porque siempre se ha hecho hincapié en la fumigación, ¿sí? Sí. Bueno, la fumigación, el insecticida que se utiliza, es un insecticida que mata el estado adulto. Pero si uno analiza cuál es el ciclo de vida del mosquito, en el mosquito tenemos, por un lado, los huevos, las larvas, las pupas y el adulto, ¿sí? Sí. Cada uno de esos estadios tiene un comportamiento y un hábitat diferente. El problema es que cuando uno aplica mal un insecticida, está aumentando las probabilidades de que las poblaciones naturales de mosquitos generen resistencia a esos insecticidas, que es lo mismo que ocurre cuando utilizamos mal los antibióticos. La verdad que se ha hecho muy poco en el sentido de prevenir este brote tan importante, que es un brote histórico. El número de casos, lamentablemente miles de personas han padecido, están cursando la enfermedad, lamentando también fallecimientos. Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta y en este programa hemos ido abordando el tema dengue, esta epidemia de dengue que estamos sufriendo muy fuertemente desde diferentes aspectos. Hemos abordado el tema del cambio climático desde el aspecto médico, la saturación y todo lo que implica los cuidados médicos y la manera en que están abarrotadas las guardias, lo han ido viendo en nuestros espacios de noticias, pero también queremos abrir sobre este punto que en este compilado de la producción mostraba, y es cuál es la estrategia de control adecuada, o si se está, de alguna manera, se llegó tarde, no se está aplicando lo que debería ser, se realiza una estrategia de control adecuada para realmente erradicar el dengue. Rubén Darío González es biólogo, doctor en ciencias biológicas. Martín Pajés es bromatólogo, especialista en alimentos. ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Martín. Muchas gracias, buenas noches. ¿Se está aplicando una estrategia correcta, Rubén? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque se está aplicando tarde y mal. Se le está aplicando tarde porque esto tendría que haberse aplicado desde el momento que comienzan las lluvias, y se aplica mal porque se aplica básicamente sobre los adultos, cuando lo que hay que controlar son las larvas. El mosquito, para que lo entienda la audiencia, tiene lo que se llama una explosión demográfica, que es saltatoria. Va produciéndose en la medida que se producen las precipitaciones. Esto comienza en octubre aproximadamente del año anterior y recién se evidencia en enero, cuando los mosquitos nos empiezan a acorralar en la ciudad de Córdoba. Pero en realidad hemos permitido que ocurrieran todos esos saltos demográficos de los mosquitos en los criaderos naturales. Y todo esto está basado en un error conceptual del gobierno y de las autoridades. Es que creen y le echan la culpa al vecino de que la culpa la tiene el cacharrito que el vecino tiene en la casa. ¿No es así? No es así porque se insiste mucho en eso. Se insiste mucho en eso. O digamos, la estrategia principal es decirle al vecino que haga descacharre, que es importante también. Es importante, hay que seguir haciéndolo, pero la relación demográfica, de incremento poblacional de los mosquitos en el cacharro y en los criaderos naturales, que voy a dar una lista de todo eso y parece que las autoridades ignoran supinamente estos criaderos, es 100:1. O sea, la proporción que hay del mosquito que puede estar en los domicilios ante lo que vos decís que es el que se cría, sí,
en cualquier otro lado es 100 a 1. Es 100 a 1. Por ejemplo. Poco podemos hacer, digamos. Sí se puede hacer y hay que ir a aplicar cada uno en su casa, los tóxicos. Por eso vemos un montón de gente que dice ser especialista, que saben de esto, y en realidad es como si usted tuviera un auto y hay gente que es experto en el foquito de la luz trasera, experto en el caño de escape, y se olvidan de ponerle nafta al vehículo. ¿Podés parar un minuto ahí, Rubén, para ir a lo que sumar el aporte, Martín? ¿Que te dedicas hace cuánto al tema fumigación, Martín? 20 años y un poco más también. Bien. ¿Cómo ves que se esté aplicando esta estrategia? Coincido con el doctor en que no se están haciendo las cosas a tiempo. Nosotros del sector privado empezamos a trabajar con esto en octubre. Sabíamos que va a ser un verano húmedo. Vos tenés un verano húmedo, vas a tener problemas con el dengue. Tenés un verano seco, vas a tener problemas con alacranes, como el verano anterior a este, y no se hablaba del dengue. Quienes nos dedicamos a esto, y supongo que los especialistas del gobierno también, sabían que al tener un verano húmedo íbamos a tener problemas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se hizo nada? No lo sabemos, todavía no lo entendemos, pero sí empezaron muy tarde. Esto no se trabaja justo en enero cuando empiezan a haber casos de dengue. Esto se debe trabajar en octubre, noviembre, diciembre, empezar a hacer el 60% del éxito del control pasa por el control biológico, coincidimos con el doctor. Cualquier programa de gestión integrada de plagas, no importa la plaga, hablamos de mosquitos, cucarachas, moscas, ratas, el 70% tiene que ver con un control cultural. Que tiene que ver con el descacharro, sí, es importante, pero ¿dónde se va a trabajar con eso? ¿En dónde vamos a hacer el control biológico? ¿Dónde vamos a hacer el descacharrado? Se habla de las casas, pero no se habla de todos los lugares donde tienen los autos, que son los corralones que tenemos alrededor de la ciudad. No hablamos de todos los canales que hablamos recién con el doctor que tenemos alrededor de la ciudad. ¿Qué tareas se están haciendo ahí? Si ahí lo único que puedes hacer es control biológico. ¿Qué vas a descacharrar ahí? ¿Qué vas a dar vuelta a los autos que están todos tirados alrededor de la circunvalación? Y eso hace que se envuelva la ciudad de mosquitos y salir a fumigar. La fumigación, te decía, el 70% es cultural. El 20% es el monitoreo bien hecho. Y un 5-10% tiene que ver con la aplicación del producto químico. Es el último recurso. O sea, el producto químico que se pone como la estrategia principal sería el último recurso. Y encima lo haces mal, porque hay horarios, hay que conocer la biología, el comportamiento de las plagas, que saber que tenés que fumigar a las primeras horas de la mañana y a las últimas horas de la tarde. No al mediodía, no hacer esa nube de humo que mata más abejas que mosquitos. Y cuando matas abejas generas otros problemas en el ecosistema, que es lo que ha sucedido en el norte, en donde se ha perdido hasta el 40% de la producción apícola. Y de eso no se habla, exactamente. De eso no se habla. No se habla de los aliados naturales que tenemos, la libélula, que destruimos en Mar Chiquita con la fumigación de zonas prohibidas, que no deberíamos tener fumigaciones ni sembrados en determinadas partes del norte de la laguna Mar Chiquita, y ahí aplicamos insecticidas para tratar de controlar otras plagas que no deberíamos y eliminamos la barrera natural que teníamos de libélulas que frenaban los mosquitos que venían antes de Formosa, Misiones, antes de que llegaran a la ciudad, y eso no sucede ahora, eso viene sucediendo hace muchos años, claro, en donde vamos destruyendo los aliados naturales que ya no contamos con ellos. Y pensamos que con una fumigación, con una camioneta que va tirando humo, vamos a estar tranquilos. Y yo, en el caso nuestro, a mí me preguntaron los otros días qué harías si pasa por tu casa la camioneta con la cipermeatrina que están usando ahora. Yo cierro las puertas y las ventanas. La cipermeatrina está demostrado hace muchos años, en industria alimenticia está prohibida hace más de 10, 15 años. No te lo permiten, fíjate en el ANMAT, para alimentos no está permitido. ¿Por qué para el medio ambiente es nocivo? Porque tarda mucho tiempo en biodegradarse, porque te mata peces, te mata aves, te irrita las mucosas. Y con eso se está fumigando ahora. Y con eso se está fumigando ahora. Sí. Entonces, no hay un motivo tampoco, porque cuando yo cuestioné o por ahí pregunté, yo fui en noviembre a dar una charla, me pidieron que diera una charla sobre nuevas tecnologías y resistencia genética. Y que bueno, le digo, ¿hace cuánto que hay resistencia genética? Y hace más de 10, 15 años. Y si te fijas, en cualquier tratado de la OMS va a salir la lista de productos que vos tenés para rotar los insecticidas para tratar la resistencia genética. Pero acá te dicen, ojo que acá no está demostrado que exista resistencia genética. ¿Por qué? Doc, dijiste que hay, digamos, lugares de cría natural que hacen que se multiplique esta población. ¿Se están atacando? No, en absoluto. Acá pero se sabe, digo, parece incluso que, desde, los especialistas han advertido esto. Parece que no,
porque 0 aplicaciones en los lugares de cría donde tendrían que estar monitoreando, controlando y aplicando. ¿Qué son Por cuáles? ejemplo, a mí se me ocurrió el día 5, el viernes pasado, al anillo de la circunvalación. Si usted ve, le mandé fotos y le mandé videos de ese día, antes de la lluvia. Ahora con la lluvia vamos a tener un mes más de mosquitos. ¿Por qué? Porque hay agua permanentemente en esos lugares. En los bajos, Bajo Chico, Bajo Grande, en la Chacra de la Merced, en los bajos de Villa Allende y en todo el anillo de la circunvalación hay agua estancada permanentemente. Esos son lugares de cría. Yo fui, observé, saqué fotos, saqué muestras y le mandé a ustedes. ¿Ese es el mismo mosquito que tenemos en Aedes. nuestro domicilio? Mosquito Aedes. Está bien. No ¿Todo es el mosquito Unis. Aedes contagia el No es dengue? el mosquito común, es Es el el mosquito vector, perdón. Aedes, el vector específico de Zika, chikungunya, dengue, virus del Nilo Oriental. O sea, hay una serie de enfermedades, no solamente el dengue. Entonces, la municipalidad y la provincia hace 40 años tenían patrullas, que recuerdo estaba el ingeniero agrónomo Juan Carlos Cedrán en el Ministerio de Agricultura, el biólogo Adolfo Jiménez, trabajaban conmigo. Yo he dirigido varios trabajos de investigación durante la década del 90 y el principio del 2000 para control de mosquito en todo el alrededor de Córdoba y en el arco sur de la Laguna Mar Chiquita. Y había patrullas terrestres del gobierno que iban y monitoreaban con un cucharón de plástico, sacaban la muestra de agua y contaban las larvas. Si había larvas suficientes, mandaban a pedir una fumigación por vía terrestre, ya sea con mochila o con manga a partir de un vehículo terrestre, o si no, mandaban un avión, que hasta había un avión para fumigar potreros inundados alrededores de las ciudades. Hoy eso Todo no eso está. se desmanteló en los 90. Y creo que el último que hizo eso fue el gobierno de Angelós. Está bien, pero digo, si había una estrategia de control No probada, se hace más. digamos, no, se hace más. Perdón, y no tiraban insecticidas, estaban trabajando con control biológico, que es superador todavía. Perdón, ¿no? en realidad lo que se disponía era deltametrinas. Pero estábamos ensayando un producto que desarrollamos en la Universidad de Bacillus thuringiensis, que es lo que está diciendo el colega, y recuerdo que el gobernador de ese entonces, era Ramón Mestre, nos dijo que esto tenía que interesarse en la empresa privada. Bueno, no cuajó que la provincia se interesara con esto, pero el problema es que se desmantelaron todos esos equipos y hoy día solamente se ataca el adulto, cuando en realidad hay que cortar el ciclo demográfico de amplificación de la población de mosquito desde el mes de octubre en adelante. Todos los expertos saben esto, parece que el gobierno no lo sabe. Cuando hay 3 lluvias consecutivas en un mes de al menos 10 milímetros, ya hay criaderos suficientes para que la Aedes pueda multiplicarse en ambiente urbano y perurbano. Por ejemplo, estos canales de escorrentía, los canales de desagües. Me queda poco tiempo, pero la verdad no es muy alentador el panorama que se ve. A ver, así como en otros aspectos se decía en algún momento cuando vino la sequía, y bueno, habrá que esperar la lluvia nomás, nuestra única esperanza es el frío. Nada más. No, la falta de lluvia. La falta de lluvia y el frío. No hace falta, ni siquiera. mucho frío. Para controlar porque... huevos necesitas más de 10 grados bajo cero. Y no va a tener una helada así. O sea, a ver, estoy haciendo irónico, Doc, a ver, se entiende, cuando hace frío, el ciclo Claro. en vez de ser de 8 días es de 16 días. Claro. Pero se multiplica igual. Lo que hay que hacer es evitar que llueva. Entonces pedímosle a San Pedro que deje de tirar agua. Acá lo que hay que hacer es, como no se puede evitar que San Pedro tire agua, entonces es ir a controlar, identificar estos criaderos y aplicar el pesticida que sea. Puede ser químico, puede ser biológico. Martín, hay algo importante que hay que entender. Lo que sucedió este año en enero va a suceder ahora en octubre, noviembre. Sí, todos los porque años. el año pasado fue un verano seco, el anteaño, perdón. Y este año tenemos un verano húmedo y el mosquito está hasta ahora, va a estar hasta fines de abril, seguramente y quizá un poco más. Y esos huevos van a empezar a eclosionar cuando empiecen las primeras lluvias, septiembre, octubre. Entonces lo que sucedió en enero puede empezar antes, mucho antes. Y eso puede ser, si ahora estamos mal, mucho peor. Entonces es el momento para tratar de hacer las cosas bien y empezar a trabajar de manera diferente
para evitar que tengamos otro brote histórico como el que tenemos ahora. Esperemos que no se relajen las cosas y que se haga realmente lo que se tiene que hacer. Gracias a los dos. Da para mucho más el tema, la verdad que Por vamos a supuesto. volver a convocarlos porque Gracias. es más que interesante los diferentes abordajes que hay sobre el tema dengue y que, bueno, están proponiendo soluciones, no están diciendo, bueno, nada más no va por ahí, sino diciendo, bueno, a dónde y cómo hay que hacerlo. Última pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre.